Denle al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. Mis hermanos, en todos los cultos anteriores realizados aquí, Dios actuó de forma poderosa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Estamos seguros de que Él está aquí para actuar. Y si Él no actúa, no es su culpa. Él no pudo actuar. La fe es la única manera de que Él pueda entrar en nuestra vida y nosotros en la de Él. Por fe mantenemos contacto con Él. El pecado de Adán nos separó, pero ya estamos conectados no completamente porque estamos en un mundo pecaminoso. Un mundo en que a veces nos dejamos influenciar por la propaganda maligna de cosas lascivias, carnales, deshonestidad y varias cosas más. Pero cuando oímos la palabra y prestamos atención, la palabra se nos revela, nos apropiamos de la revelación. Tenemos fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se logra obtener fe. Esta fe es la que hará que usted sea bendecido. Puede ser pequeña, mediana o grande. Una mujer buscó a Jesús, esto está en San Mateo capítulo 15 del 22 en adelante. Su hija estaba gravemente endemoniada. Jesús fue tratando el caso, tratando indirectamente porque no le respondía. Pero cuando ella entendió lo que tenía que hacer, cambió el corazón y Jesús le dijo: «Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras». Esto es lo que Jesús nos quiere decir. Cuando estaba en el mundo, reunía a las personas, las bendecía, la gente se acercaba en cantidad. Este fue el tema de esta semana. Hoy hablaremos de un grupo. Antes eran las multitudes que venían de Israel para ver a Jesús y lo seguían, ¿sí? Después, la multitud traía a los dolientes y a los enfermos. No eran a los que Jesús llamó para el ministerio. Después de los que llamó había 3 grupos, uno dentro del otro. En el primer grupo había 70 a quienes les dijo que fueran a predicar. Esto lo vamos a ver enseguida. Los 70 que fueron a predicar la palabra del Señor Dios, ellos recibieron órdenes específicas de Jesús sobre lo que deberían hacer. Después estaba el grupo de los 12. Ellos tenían que adoctrinar. Eran los apóstoles, los discípulos. Esta es la función del apóstol, establecer la obra de Dios. Y entre los apóstoles había 3 que estaban más cerca de Jesús. ¿Por qué los quería más? No los quería más, sino que los 3 lo amaron más. Cuando Juan escribió lo que Jesús enseñaba y decía: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él». Nosotros solemos tener ese amor, pero es muy pequeño. Solo es un amor para resolver nuestros problemas. No estamos unidos a Dios de verdad, y nos perdemos la bendición, pero cuando estamos unidos a Dios, somos bendecidos, vamos a triunfar y vamos a recibir la bendición de Dios. Hoy les voy a explicar sobre los 70 que Jesús levantó para que fueran delante de Él a la ciudad a la que deberían ir a predicar el Evangelio. Ya vimos los otros grupos aquí, gracias a Dios que vamos creciendo en el nombre de Jesús. Pero antes de hablar de este grupo, quiero estudiar con ustedes algo que Oseas, el profeta Oseas, dijo en el capítulo 6, y que nos va a ayudar mucho. Oseas fue contemporáneo del rey del profeta Isaías. Y dijo así en el versículo 1, «Venid, tenemos que venir». Dios no va a ir a buscarlo a su casa. Usted se tiene que esforzar. Dios no lo va a despertar por la madrugada. Usted se tiene que despertar y buscar a Dios. Si usted no va, nada va a suceder. Y nunca va a salir del lugar. Puede ir a la mejor iglesia, tener al mejor predicador, que predica los mejores mensajes, pero para usted no funciona, porque no está mezclando con la fe lo que oye, y esto es necesario. A veces es prejuicioso sobre lo que Dios está haciendo. Pobre de usted, debería tener mucho deseo de entender lo que Dios está haciendo. Y Dios, el Señor Dios, lo va a orientar. Venid y volvamos a Jehová. Doctor Suárez, ya soy de Jesús.
Cuando pensamos que somos perfectos y que no tenemos nada que hacer, es cuando más imperfectos somos. Por más cerca de Dios que usted llega, usted va a sentir que lo necesita. Venid, tiene que venir. Dios, enséñame a venir. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Padre, enséñame qué debo hacer. Él lo va a hacer. Jesús dijo que además de que el Padre lo envió, Él nos enseña quién revela al Padre. Hermanos, todo es con el Padre y en el nombre de Jesús vamos a Dios. Sigue así y volvamos a Jehová. ¿Por qué tenemos que volver? Porque estamos separados, no tenemos contacto con Dios. Yo tengo contacto, cierro los ojos. Esto no es así, es lo que piensa. Si de hecho se conectara, tendría poder para echar al demonio fuera y hacer varias cosas para Dios. Aún siendo predicadores, necesitamos acercarnos más a Dios cada día. Y volvamos a Jehová. ¿Por qué? Pues Él nos destrozó, mas nos curará. Tomó para Él lo que nos sucedió a nosotros. Porque el pecado de Adán nos separó de Él y fuimos destrozados. Y aquí dice que fue por Él. Nos hirió, mas nos vendará. Oseas y los demás profetas entendían las cosas de lejos. Quizás si lo leyéramos no nos daríamos cuenta. ¿Qué fue lo que dijo? Después de 2 días nos hará revivir. Estábamos separados. Jesús murió, descendió al infierno. Después de 2 días, al tercer día resucitó. Después de 2 días estaba muerto, el Espíritu Santo descendió al infierno porque fue separado de Dios en la cruz. Jesús murió 2 veces. Cuando fue separado, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él recibió nuestro pecado y con el pecado no podía, era nuestro, no de Él, Él no pecó. Dios no podía estar con Él allí porque lo consumiría, Dios es fuego consumidor. Después murió físicamente. Cuando venció al infierno, el Espíritu Santo descendió y vivificó a Jesús, y Oseas ya lo sabía. En ese momento dice la Biblia que nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos. Después de 2 días nos hará revivir. Vean qué lindo esto. Al tercer día nos levantará. Después del segundo día, llegamos al tercero, cuando sería nuestra resurrección. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahora, Jesús está vivificado con el Padre. El túmulo se abrió y Jesús resucitó y Pablo dijo, juntamente con Él nos resucitó. Todo esto está a nuestra disposición, a nosotros que queremos encontrar a Dios. A los que están satisfechos en seguir en pecado, Dios les dice, el que es impuro sea impuro todavía, y el que es santo santifíquese más. Nos tenemos que santificar. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará. Esto es lo mejor, y viviremos delante de Él. Ahora vamos a San Lucas capítulo 10. Lucas está aquí, ya lo encontré. En el capítulo 10, veremos algo que Jesús dijo que será muy útil para nuestro culto de hoy. Dice así en el versículo 1, después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Hermanos, Jesús tiene planes. Él lo planificó. Tal día voy a tal ciudad, a tal ciudad, a tal ciudad. Lo calculaba, sabía el tiempo que tardaría en llegar. Si en ese tiempo habría lluvia, sol, frío, nieve, todo lo que existe en el oriente. En verano hace demasiado calor. Hace 3 años en Jerusalén cayó tanta nieve que no se podía caminar por las calles. Bien, aquí dice que el Señor envió de 2 en 2. Eran los precursores, los evangelistas quienes iban a evangelizar. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A los apóstoles no les dijo esto solamente a los evangelistas, a los 70 apóstoles cuyo trabajo era evangelizar. Todos nosotros tenemos una misión, hermanos, no podemos hacer todo. Uno lo quiere hacer, pero estará mal hecho.
Tenemos que dejar que Dios use a otras personas, y gracias a Dios porque Él nos va dando dones, nos va usando y nosotros hacemos que su obra crezca. Aquí dice que la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y les advierte: Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Cuando está en una misión usted no puede saludar a nadie. Por ejemplo, yo estoy aquí predicando, y el líder de otra denominación que es de Dios, ella también es de Dios, quiere entablar una amistad más cercana conmigo. Entonces dejo de predicar y voy a almorzar con él para conversar, ¿sí? Él se ocupa de la suya y yo de la mía, porque tendremos que rendir cuentas el día del juicio. Entonces uno empieza a interferir en la vida del otro. Es más o menos como dos vecinos. Uno se empieza a entrometer en la vida del otro y luego terminan discutiendo. Lo mejor es que cada uno cuide de lo suyo en el nombre de Cristo. Sigue así. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Sigue así aquí. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando estamos llevando el reino de Dios, el poder de Dios nos acompaña. Es un desperdicio no prepararnos, no consagrarnos y no orar por las personas, porque Dios va a hacer maravillas extraordinarias. Sigamos aquí en el versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles. Él no les dijo: oren y vean si los sano. No, ustedes los van a sanar como yo lo hago. Quien tiene la potestad que el Padre le dio, ora y Dios bendice. Pero tiene que enseñar como Jesús enseñaba. Jesús hacía que la persona tuviera responsabilidad. Una vez todos creyeron que ya estaban preparados. Jesús les habló tan fuerte que todos los discípulos lo abandonaron. Dijo entonces Jesús: ¿queréis acaso iros también? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, no hay modo. Nos tenemos que doblar ante la palabra del Señor, es verdad. Esto es lo que hay que hacer para que las personas entiendan. Ahora vamos a leer el versículo número 17. Los envió a que fueran a sanar a los enfermos, pero no mencionó al demonio, presten atención. Regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es verdad. Es un desperdicio que en un culto voy a hablar de mí, que yo haga y que no ore para echar el mal fuera. No todo demonio se manifiesta, pero hay demonios que se manifiestan y con violencia. Pero todo demonio tiene que salir a veces durante la prédica. ¿Cómo sé que algo malo salió de mí? Parece que hace así. Siente algo así, como escalofríos. Y dice: salió, salió. El oído sordo empieza a oír, la boca muda empieza a hablar. Aquel hermano que el pastor le dijo que dejara las muletas no estaba completamente curado, pero solo caminaba con ellas. Se las puso en el hombro y salió caminando. Pero era malo. Así son las cosas, pero luego mejora. Vamos a terminar aquí ahora. Versículo 19. Jesús dijo así: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, cuando su nombre está escrito en el cielo, el demonio le obedece. Cuando está bien con Dios y es su enviado, está revestido de poder para hacer la misma obra que él hacía. Otro versículo más para terminar hoy. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Versículo 21. Y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos,
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor no dijo que la gente del mundo es ignorante, no. Hay mucha gente inteligente que no fue al colegio, pero es inteligente. Hay gente que fue al colegio y ahora es un buen maestro y sabe enseñar las materias que yo tengo que aprender y que usted necesita aprender. No es porque hablemos con Dios y Él nos usa que los otros no saben. En este mundo son sabios e inteligentes. Jesús lo dijo. Yo te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Pero cuando predicamos en el mundo espiritual, somos autoridad. Y volviéndose a los discípulos, versículo 23, les dijo aparte, nadie lo vio, la gente no lo vio. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ahora vamos a ver la novela de la vida real, y a seguir voy a orar con todos para que Dios actúe en el nombre de Jesús. Director, muéstrenos esta novela que es muy importante. En diciembre del 2021, yo me caí aquí en casa mismo y me fracturé el tobillo derecho. Fui hasta el hospital y me tuvieron que operar. Luego de la cirugía me dijeron que yo iba a quedar con secuelas. A ella le hicieron la cirugía y luego la mandaron a casa. Después de que le sacaron el yeso, María sentía constantes dolores en el tobillo y tenía que caminar siempre con ayuda del bastón. Había noches que no podía dormir de tanto dolor y mucha quemazón en la pierna. Se quejaba mucho, día y noche, no podía dormir. Se me hinchó mucho y no podía mover la pierna. Estaba hinchada, muy hinchada, y se le puso negra esa parte. Mi madre se quedaba aquí conmigo, me ayudaba a ponerme la bolsa de hielo y compresas frías en la pierna. Ya no sabía qué remedio darle, porque los calmantes que le daba el médico no le hacía efecto. Mejoraba un poquito y después me dolía de nuevo. Ya no se podía sostener en el andador, ni con el bastón, con nada. Ponía la pierna en una silla y la empujaba para poder moverme un poco. Siempre con alguien junto para ayudarla. Los médicos decían que me tenía que acostumbrar con el dolor, que ese dolor iba a continuar. Fue muy difícil. María veía todos los días la oración de la fe con el doctor R.R. Soares por televisión y a través de la Vuelta de la Victoria de a poco fue dejando el bastón a un lado. Sin embargo, el dolor en la pierna continuó intenso. Empecé a dar la Vuelta de la Victoria cuando empecé a mejorar. Nosotros confiábamos en la fe del doctor Soares, en su oración. Fue así que dejé de usar el bastón. Ella siempre decía, voy a vencer, voy a quedar bien, voy a caminar, voy a caminar. El día 6 de octubre de 2022, el doctor Soares realizó una reunión en Porto Alegre y María participó determinada a dejar atrás todo su dolor. Ella me dijo, yo voy a ir así mismo. Fui caminando con dificultad. Fue difícil llegar a la iglesia, pero llegué. Recibí la oración y Dios le reveló al doctor Soares que había una persona que tenía un problema en el tobillo derecho y que tenía mucha dificultad para caminar, con dolor. Señor, te pido ahora que vengas a curar a estas personas como tú tienes potestad para restaurar y hacer que sea sanada ahora. Padre, el dolor está en la pantorrilla, en la canilla, en el tobillo. Se fracturó el tobillo y nunca más tuvo salud. Yo estoy aquí orando y quiero ver este mal saliendo ahora. Yo sentí un tirón en la pierna. Sentí como un calor, así, quemando. Gracias a Dios, después de aquello empecé a caminar. Me fracturé el tobillo en diciembre y hasta ahora no podía hacer este movimiento. ¿Usted es quien tenía el problema que dije? Me lo había fracturado, sí. Doctor. ¿Y ahora cómo ya está? Puedo mover normal el tobillo y la pierna. ¿Cómo caminaba antes? Yo tenía que caminar así, mire. Ahora camine rápido aquí. Abran paso, déjenla pasar, hermanos. Espere un poquito. Ahora venga para este lado y vea si puede correr. Así, muy bien. Gracias a Dios, lo que ocurrió fue que pude correr delante del altar.
porque Dios me curó. Hoy en día es una nueva persona curada, ¿sí? Estoy feliz porque ahora ya puedo caminar sin cojear, puedo hacer mis cosas y hacerlas por los demás también. Está muy bien hoy. Ella camina normal, ya no necesita apoyarse en nada. Esa quemazón nunca más. Ese dolor terrible que sentía en la pierna nunca más. Gracias a Dios. Ahora no le pide más nada a nadie. No fue lo que el médico me dijo. Él dijo que tendría que acostumbrarme con el dolor. Hoy soy otra persona, ¿sí? Soy otra persona. Hago mis quehaceres domésticos, estoy haciendo hasta trabajos para afuera, ¿sí? Ahora mi esposa está feliz. Solo mejoré. Solamente Jesús nos da tanta fuerza. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, estamos entrando en tu presencia para hacer tu obra. Dios, este pueblo que está aquí conmigo vino para recibir la bendición. Y hay gente aquí cuya situación está difícil, pero ya te vimos actuar poderosamente y veremos más ahora. Dios, personas con problemas desde la coronilla, en el cuero cabelludo, Dios, hasta la planta de los pies. Esta persona necesita ser liberada ahora. Por dentro y por fuera, en la sangre, Dios, en cualquier órgano interno, en los músculos, en los nervios, Padre, en la piel, Señor Dios, toca cada órgano ahora. Dios, en cada sistema, en el digestivo, en el urinario, en el reproductor, locomotor, respiratorio, linfático, en el sistema nervioso, Dios, toca ahora los músculos. Dios, esos calambres que está sintiendo, esa dificultad para caminar, esa falta de fuerza para respirar libremente, es como si se terminó. Padre, ahora el pastor Jaime y yo usamos tu poder y atamos toda fuerza maligna. Y le prohibimos al mal que continúe. Y digo, mal vas a salir ahora. Oren con el pastor Jaime y conmigo delante de Dios y digan así: en el nombre de Jesús, una vez más, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sal todo mal. En la autoridad del nombre de Jesús, sal, vete ahora, sí, ahora, desde la coronilla hasta la planta de los pies, sea lo que sea, sal, no te puedes quedar. Infección viral, bacteriana, vete ahora. Dolor de garganta que tiene esta persona y todo le duele al tragar. Sal, infección, vete ahora. En el poder que hay en el nombre de Jesús, determinamos, exigimos sal. Es un dolor de oído, es la vista borrosa, es la vista nublada. Oré en el culto anterior, en la reunión anterior, en el día anterior, y le digo al estrabismo, sal en el nombre de Jesús. Yo insisto en la oración, el mal en el sistema de la vista, vete ahora. Vete ahora glaucoma, vete ahora catarata, vete ahora enfermedad degenerativa, vete ahora secuela de la diabetes que quiere robarle la vista a esta persona. Yo digo, sal de la retina de esta persona, de las córneas, desaparece el mal que está en las córneas, ahora en el cristalino, en el nervio óptico, sal. Poder de Dios actúa, restaura a esta persona ahora. Le digo al mal en las coyunturas, en las articulaciones, a quien no levanta el brazo, no levanta la pierna, no puede caminar bien, a quien tiene desvío de columna, hernia de disco, ciático inflamado, a quien le duele mucho la columna, le duele mucho la pierna, sal, vete ahora, toda opresión, todo mal, en el nombre de Jesús.